Bueno, buenos días. Buenos Hoy días. contamos con la presencia del doctor Miguel Amor, nuestro genio en ecocardiografía y sobre todo en strain, y justamente sobre este tema nos va a hablar cómo encarar la función diastólica en un paciente con disnea. Miguel, cuando quieras podés empezar. Bueno, gracias Rita. Buen día a todos. Me pidió Gabriel que encare este tema, cómo encaramos el paciente con disnea y un poco de ecoestrés, más allá de la motilidad. Este es un tema bastante árido en general y bastante que nos deja con muchas dudas a todo lo que hacemos eco, ya que muchas veces corremos el riesgo de inventar patología o inventar enfermos en pacientes sanos. Este es un esquema rápido para ver de qué hablamos cuando hablamos de función diastólica. Hablamos de presiones, hablamos de velocidades, hablamos de volúmenes. Nosotros con el Doppler, fundamentalmente, lo que hablamos es de velocidades. A partir de ahí, inferimos presiones, volúmenes y todo lo demás. Cuando hablamos de función diastólica, pensemos siempre que estamos hablando de velocidades que van a depender del gradiente de presiones entre lo que pasa en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, desde la protodiástole hasta la contracción auricular. Esta es una curva de presión auricular, esta es la onda B, normal, con la válvula mitral cerrada. Vemos que la presión del ventrículo izquierdo cae por debajo de cero, fenómeno de succión. Esto debemos tenerlo muy importante cuando hablamos de torsión y de detorsión, fenómeno que depende de la sístole, pero que no está en la sístole propiamente dicha, y que cuando estas presiones se entrecruzan, se produce la apertura de la válvula mitral, luego del periodo isovolumétrico diastólico. Luego la presión alcanza niveles cercanos a cero y se vuelve a producir el entrecruzamiento con la contracción auricular. Respuesta mecánica a la contracción eléctrica de la aurícula. Cuando hablamos de función diastólica y de D', en general lo asociamos con la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Cuando que en realidad lo que estamos midiendo nosotros es la presión media en la aurícula izquierda. Es la presión previo a la contracción auricular. Sucede que cuando esta presión media está aumentada, hay congestión que correlaciona también con la presión de fin de diástole. Pero son dos momentos distintos y son dos fenómenos diferentes. Pero bueno, esto para tener en cuenta. Si preguntásemos a un auditorio de ecocardiografistas, ¿qué estamos midiendo cuando hablamos de E'? El 70% nos va a decir que estamos midiendo presión de fin de diástole, de ventrículo izquierdo, cuando en realidad estamos midiendo presión auricular media. Lo que sucede en la diástole es, como dijimos, depende del entrecruzamiento de las presiones entre el ventrículo y la aurícula izquierda, y es diferente en la protodiástole que en la telediástole. Son dos momentos diferentes. Vemos que el llenado rápido va a depender del interjuego de presiones, como dijimos,
en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y vamos a ver que cuando tenemos una poscarga, y va a depender también de la poscarga, ante un aumento de la poscarga en un ventrículo y en una aurícula complaciente, vamos a tener un descenso de presión enlentecido con una presión con una presión media en la aurícula izquierda normal y un tiempo de desaceleración X. Cuando esa poscarga está aumentada, el descenso va a ser más lento, se va a prolongar el ISO volumétrico diastólico y vamos a tener una relajación prolongada. En cambio, cuando las presiones de fin de diástole o presión auricular media están aumentadas, vamos a ver que el descenso de la presión auricular se va a encontrar antes con las presiones auriculares elevadas y esa desaceleración va a estar acortada, porque la caída va a ser más precoz, porque las presiones en la aurícula izquierda ya están elevadas. Eso va a jugar en que tenga un tiempo de desaceleración más corto o más largo, y es la fisiología del patrón pseudonormal o del patrón de relajación prolongada, que va a depender de las presiones en la aurícula, sean normales o estén aumentadas. Y por último, en la telediástole se produce la patada auricular, que depende de las presiones en la aurícula izquierda, va a tener una mayor expresión y una expresión mucho menor cuando las presiones están elevadas. Va a durar menos ese gradiente, por lo tanto, al durar menos el gradiente entre la aurícula y el ventrículo, va a estar acortada la duración de esa onda A en el patrón pseudonormal o restrictivo. Entonces, vemos que la duración, como la velocidad, va a depender del gradiente entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. Este es un gráfico que ilustra cómo la diástole depende en gran parte de un fenómeno que es sistólico. Estos son pacientes con estenosis mitral severa que iban a ser sometidos a una valvuloplastia. ¿Y qué pasa con las presiones en el ventrículo izquierdo cuando lo ocluíamos con el balón la válvula mitral? Vemos la capacidad de ese ventrículo en crear una presión, en desarrollar una presión negativa al final de la sístole, cuando lo obstruíamos. Y veíamos que de acuerdo a la presión, de acuerdo a la fracción de eyección, eran capaces de desarrollar mayor presión negativa, por lo tanto mayor succión de ese ventrículo izquierdo. Y se acuerdan que la succión del ventrículo izquierdo está relacionada con la torsión y fundamentalmente con la detorsión del Strain, y que es el principio básico de la teoría de Torres-Waff del motor de 3 tiempos. El motor de 3 tiempos es algo que el doctor Trainini desarrolló, es cómo es el corazón un motor eficiente de que con menor gasto de energía producen mayor trabajo. Y depende de la capacidad de desarrollar presión negativa. Y depende de la fracción de eyección. Cuanto mejor es la fracción de eyección, mayor presión negativa desarrollan. Cuando peor era la fracción de eyección, menor presión negativa eran capaces de desarrollar esos ventrículos. Y esto va a depender de la función diastólica. Como vemos, la diástole, ¿cuándo comienza?
siempre dijimos que comienza al final de la onda T, con la onda dícrota, como depende de un fenómeno sistólico, cierre de la válvula aórtica, de las presiones en la aurícula izquierda y de los volúmenes del ventrículo izquierdo. Cómo la EA va a depender de un interjuego de presiones entre la aurícula y el ventrículo, y cómo después del cierre de la válvula aórtica se produce todo este periodo que es la contracción isovolumétrica, la relajación isovolumétrica diastólica. Todo esto es relajación. Esto es diástole, pero con la válvula mitral cerrada todavía. Y va a depender de la constante tau, que describió la doctora Hattel en los 90, cuando empezamos a hablar de la función diastólica, y cómo esto se prolonga cuando el ventrículo es más rígido, o se acorta cuando las presiones de fin de diástole, o con la presión auricular media esté elevada, y la presión del ventrículo se encuentra con la presión de la aurícula antes, y el entrecruzamiento por elevación de la presión media se acorta. Y tenemos tiempo de desaceleración acortado. Todo esto funciona bárbaro en el ventrículo normal, pero ante alteraciones en la pre-poscarga, arritmias, alteraciones del pericardio, pacientes con respiradores, presión expiratoria positiva, o alteraciones del músculo cardíaco por un infarto, cicatrices, o disincronías eléctricas o mecánicas, todo esto nos va a hacer tener alteraciones en la función diastólica que nos va a hacer más difícil la comprensión de lo que está pasando con las presiones. Y si nos ponemos a pensar que en el hospital el 70% de los pacientes internados están en este grupo, se entiende que cuando nos piden función diastólica, esa función diastólica está contaminada por todos estos factores que hacen que debamos inferir más de lo que podemos estar seguros. ¿Qué nos piden para hablar de disfunción diastólica? Que tengamos al menos el 50% de estas condiciones. Que tengamos una EE promedio, si tomamos septal y lateral, mayor de 14. Que la E lateral sea menor de 10 o mayor de 10, que la E septal 7. ¿Por qué la lateral tiene más velocidad normalmente? Bueno, porque la lateral es músculo. La septal tenemos el trígono fibroso, entonces siempre las velocidades en el septum tisular van a ser menores. Que tengamos una aurícula dilatada, con un volumen mayor de 34 mililitros por metro cuadrado, y que tengamos una velocidad de regurgitación tricúspida mayor de 2,8. Debemos tener al menos 2 de estas 3 condiciones. Son 3, porque la E' va a depender de la E septal y E lateral. Entonces, que 2 de estos 3 estén alterados para que podamos hablar de disfunción diastólica. Ahora, vean qué difícil que es esto. Tenemos, cuando relacionamos los volúmenes de la aurícula izquierda con el grado de disfunción diastólica que solemos informar, fíjense que el grado 1 de disfunción diastólica es la relajación prolongada, con presiones en la aurícula normales. Grado 2 es el patrón pseudonormal, con presiones ya elevadas en la aurícula media, presión auricular media elevada, patrón pseudonormal. Y el 3 o 4 es el patrón restrictivo. Ahora veamos. Estos son los volúmenes de la aurícula izquierda. Dijimos que grado 2 tiene aumento de las presiones
medias de la aurícula. Esto 31 es el promedio del volumen de las aurículas de estos pacientes. Sabemos por estadística, y si está Manuel u Oscar, me corregirán, que cuando hablamos de un promedio, hablamos que el 50% está por debajo de esto, de la población. Con un desvío estándar más menos 8. 31 menos 8 tienen aurículas normales. 31 ya es una aurícula normal. Y estamos hablando de que dijimos que tenían un grado 2. O sea, patrón, estamos informando pacientes patológicos que por ahí son normales cuando nos guiamos por este algoritmo. Lo mismo grado 3 o 4. Estamos diciendo que un paciente tiene un patrón restrictivo y 48 menos 12, por ahí tiene una aurícula normal y lo estamos mandando como grado 3 o 4. Y miren acá. Acá estamos hablando de presión media en el ventrículo izquierdo, mayores de 10, de 12, según la E' que informamos. Y fíjense que cuando informamos una E' mayor de 14, o entre 8 y 15, o menor de 8, tenemos una correlación que es muy mala, sobre todo en los pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Fíjense, fracción de eyección preservada, línea oscura, y línea blanca, hueco, fracción de eyección menor de 40%, menor del 50%. Acá tenemos E' menor de 8, normales, y vamos a tener pacientes que están por encima de 12, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo o de la aurícula media. Entre 8 y 15 vamos a tener todos estos pacientes con fracción de eyección preservada que están con volúmenes bajos, menores con presiones del ventrículo izquierdo menor de 12, y que lo tenemos en este grupo entre 8 y 15. Y otro tanto por encima de 12 milímetros de mercurio. Entonces, entre 8 y 15 es una zona indeterminada donde no podemos predecir qué sucede con las presiones auricular medias ni con las presiones de fin de diástole. En cambio, vemos que cuando la E' es mayor de 15, la mayoría tienen volúmenes elevados. Esto es presión media, ventrículo izquierdo. Mayor de 15, alta correlación. Entre 8 y 15, malísima. Y menor de 8, tenemos muchos pacientes que se nos van a escapar, que tienen presiones elevadas y lo informamos como normales. Entonces, nos están pidiendo 2 de 3 elementos que no son confiables. Ni siquiera la presión pulmonar es confiable, porque sabemos que podemos tener por volumen presión pulmonar de 40, 50, y no significa que tengan resistencias vasculares altas. No significa que tengamos una disfunción diastólica moderada. Entonces, esto es relativo y tenemos que tener mucho cuidado de no enfermar pacientes, que es lo que corremos el riesgo de hacer. Fíjense lo que es el interjuego de presiones. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de función diastólica? Por eso yo decía que hablamos de velocidades cuando hablamos de función diastólica por Doppler, que dependen de gradientes de presiones. Pero este es un patrón normal totalmente, con una presión auricular media normal y una presión de ventrículo izquierdo normal, que es negativa, al final el así, que tiene este gradiente
entre la presión auricular media y la presión del ventrículo izquierdo, que supongamos tiene una presión auricular media de 10 y una presión del ventrículo de 0. Tenemos 10 de diferencia. Y acá, fíjense que es muy parecida esta línea sombreada. Tenemos 10 también de diferencia, pero tenemos una presión de 20, claramente patológica, en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda. Esta, en marrón, la presión auricular, y en azul, en marrón la presión en el ventrículo y en azul la presión en la aurícula. Fíjense cómo este gradiente sigue siendo de 10, pero las presiones en el ventrículo, acá tenemos 20, 25, y acá tenemos francamente aumentadas las presiones en la aurícula izquierda. Y el patrón de relajación es el mismo. Y en el patrón restrictivo se da algo parecido, pero con presiones aún más elevadas y con una desaceleración más rápida porque el encuentro entre la caída de la presión en el ventrículo izquierdo y el cruce de la aurícula se produce antes. Esto es, cuando hablamos de presiones en la aurícula izquierda, imaginemos la compliance de la aurícula izquierda como una bomba de agua. Usábamos, al menos en mi generación, para los carnavales. Una bombita de agua, le mandábamos agua y aumentábamos el volumen sin aumento de la presión. Se adaptaba la bombita de agua a los cambios de volumen sin desarrollar más presión. En cambio, si cuando pierde esa compliance la aurícula y se transforma en una aurícula elástica, tenemos un vaso de vidrio. A medida que le agregamos agua, tiene un límite y por encima de ese límite rebalsa. Y eso que rebalsa se va para atrás y es lo que vemos, tanto en las venas pulmonares como lo que nos explica la insuficiencia mitral diastólica, aumento de presiones de fin de diástole en el ventrículo izquierdo. Lo mismo que la onda L del flujograma mitral, porque la presión auricular media está tan elevada que nos genera este gradiente en la diastasis, donde normalmente debería estar en 0. Cuando esta onda L supera los 20 centímetros segundo, inferimos que las presiones de fin de diástole del ventrículo izquierdo están muy elevadas. Y lo que sucede en las venas pulmonares, normalmente, esta es la primera curva que les había mostrado, la onda B, de lleno de la aurícula izquierda, mientras se produce la sístole con la válvula mitral cerrada. Luego la onda diastólica, que es menor que la onda sistólica, cuando se abre la válvula mitral, coincide con la onda E del flujograma mitral, y con la contracción auricular, la onda A negativa, que coincide con la patada auricular. En un ventrículo normal, tiene una duración determinada. Cuando ese ventrículo pierde la compliance, cuando esa aurícula, perdón, pierde la compliance, vamos a ver que las venas pulmonares siguen llenándose retrógradamente, pues no tienen, o sea, siempre por presión, si para adelante tienen una alta presión, la manda para atrás la sangre. Es el fenómeno del vaso de vidrio. Va para atrás y va a durar más la onda A retrógrada de las venas pulmonares que la onda A auricular. La onda A auricular habíamos dicho que está cortada por las presiones elevadas en la aurícula izquierda que hacen que se cierre antes,
mientras que en las venas pulmonares va a estar prolongada. Cuando las venas pulmonares, la onda A retrógrada, supera la duración en más de un 25% a la duración de la onda A del fluxograma mitral, decimos que estamos en presencia, acá sí, de aumento de presión de fin de diástole. Independientemente acá en este caso de la presión en la aurícula. En este caso hablamos de presión de fin de diástole, del ventrículo izquierdo, que es lo que la mayoría interpretamos cuando hablábamos de la E'. E', presión auricular media. Venas pulmonares, mayor duración de la onda A retrógrada respecto de la mitral, aumento de presión de fin de diástole. Lo mismo que el tiempo de desaceleración de la onda diastólica, cuando es menor a 220 milisegundos en fibrilación auricular, podemos hablar de disfunción diastólica severa. Un poquitito, apenas, de Strain y concepto de reservorio de la aurícula. Vemos que las aurículas que perdieron la compliance, que se vuelven elásticas, como aquel vaso de vidrio, son aurículas más dilatadas, pero que se contraen menos. Entonces, esto en celeste es una aurícula normal, él es el strain de la aurícula normal, y a medida que va perdiendo la compliance, esa aurícula va reduciendo su strain. Y esto lo podemos medir en todos nuestros pacientes. Entonces, habiendo hecho esta introducción, ¿qué podemos ver en el ecoestrés cuando nos mandan un paciente con disnea? No solo la motilidad global y segmentaria, sea por Simpson o por método automático, por Strain, le valoramos la reserva coronaria. Hoy, en esta charla, no vamos a hablar de reserva coronaria, tampoco de la estancia. Sí de la E' y de las presiones sistólicas pulmonares y de las líneas B. Ecoestrés y función diastólica, hemos leído las guías de la European Heart Journal en el 2016 y de la guía americana, donde hoy el ecoestrés es clase de recomendación 1, nivel de evidencia 2, y nos han dado algunos elementos para que podamos valorar a estos pacientes al esfuerzo. Es sabido que aquellos pacientes referidos a ecoestrés, ejercicio por disnea, no por Angor, por disnea, tienen el doble de eventos que aquellos que consultaban por Angor. Fíjense, pacientes consultaron por disnea respecto a los que consultaban por Angor. Y aquellos que desarrollan disnea al esfuerzo tienen mayor riesgo de evento 4 o 5 veces más que aquellos que desarrollaron Angor. Eventos, sea infarto de miocardio, muerte súbita, eléctrica, muerte no cardíaca y de cualquier causa. 5 veces más aquellos que desarrollan disnea al esfuerzo. Volvemos a ver cómo definimos un paciente por disfunción diastólica cuando tenemos la mitad de los parámetros que nos piden. Una E' más de 14, una aurícula dilatada, por encima de 34 mililitros por metro cuadrado, si le hacemos volumen, o por encima de 13 centímetros cuadrados, metro cuadrado, si lo medimos por área. Nosotros en el hospital preferimos informar el área, ya que no creemos mucho en la aurícula, en el volumen de la aurícula, porque estamos convencidos que la fórmula de volumen está mal colocada por los ingenieros en el ventrículo, y la mitad de nuestros pacientes normales medimos volumen y nos dan volúmenes mayores de 35 mililitros metro cuadrado. Y cuando lo indexamos por área, son normales.
Además, Hugo Mosto, mi compañero y amigo, hizo la prueba en otro centro donde tiene un GE y tiene un Philips, y le midió volumen a los pacientes con los dos equipos, y en uno le daba 30 mililitros metro cuadrado y en el otro le daba 45. Así que preferimos indexar el área, y 13 es el límite, y no indexar los volúmenes. Entonces, bueno, como ven en la diapositiva, nos piden 2 de estos 3 elementos. Prima, volumen de la aurícula izquierda o área indexada de aurícula izquierda, y regurgitación tricuspidia. 2 positivos, función diastólica. Cuando tenemos los 3 positivos, disfunción diastólica con seguridad. Bueno, ¿qué sucede en el ecoestrés diastólico? Normalmente aumenta la velocidad de relajación ventricular e incrementa la velocidad de flujorama mitral e incrementan las velocidades del flujo tisular. Por lo tanto, la E' al esfuerzo se mantiene estable o disminuye, nunca debe aumentar. La velocidad de la insuficiencia tricuspidia aumenta. Si comenzamos con menos de 2,8 puede llegar a 3,5, a 50 milímetros de mercurio. Y también aumenta el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, sobre todo si lo medimos a baja carga, siguiendo el mecanismo de Frank Starling. El volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo debe aumentar normalmente al esfuerzo. Ojo, obviamente el volumen de fin de sístole va a ser menor, pero el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo que aumente es un rasgo saludable, signo de que mantiene el mecanismo de Frank Starling intacto. Esto es lo mismo que les decía de la E' al esfuerzo. Se mantiene o desciende al esfuerzo. ¿Por qué? Porque aumenta tanto la E mitral como la E tisular. Medimos la E' a baja carga en el máximo y en el posesfuerzo. Las líneas B pulmonares en el pico del esfuerzo, y la relación E' la medimos no en el pico, porque están superpuestas y es imposible determinar cuál es la E y la A. Entonces esperamos 5, 6, 7 minutos en el post-esfuerzo y medimos la relación E'. Entonces, es fundamental que le hagamos un eco completo de reposo, independientemente que lo traiga de otro centro, donde vamos a ver el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, el patrón de relajación, las venas pulmonares. Vamos a ver el MAPSE, el ventrículo derecho, el TAPSE, si tiene insuficiencia tricuspidia, insuficiencia mitral, cuánto dura la regurgitación mitral en reposo, si es protosistólica. Todo esto lo vamos a tener en el eco de reposo, previo al ecoestrés. Y vamos a tener las 5 vistas convencionales, y le vamos a agregar en nuestro paquete, para que no se promedien, el flujograma mitral, el Doppler tisular, septal y lateral, y la insuficiencia tricuspidia. Las líneas B en reposo y las líneas B en el pico. Y como les dije, en la recuperación inmediata vamos a tomar la E'. También vamos a tener el strain, el reposo y la reserva coronaria. Vamos a buscar el flujo de la descendente anterior. En el reposo vamos a tener la fracción de sección y los respectivos volúmenes de fin de sístole, el reposo y en el pico.
Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Si tomamos la septal, le vamos a pedir que tenga más de 15. Si tomamos lateral, más de 12. Y en general tomamos el promedio. Este es un paciente que, fíjense, tiene E' de 12 en reposo. Estábamos en el indeterminado, entre 12 y 15. Este paciente no sabemos si es normal o es un patrón pseudonormal. Nada más ni nada menos, lo que no sabemos es si tiene presiones en la aurícula normales o si tiene presiones elevadas. ¿Está enfermo o está sano? Perdón. Vemos al esfuerzo como con 25 watts aumenta a 18, con 50, 16, 18, 23. Este es un estudio francamente patológico, donde vemos que aumenta la E mitral, pero no aumenta la E tisular. Se mantiene en los mismos valores que en el reposo, o menor todavía, porque es un ventrículo enfermo. No es capaz de aumentar la E'. Normalmente debe aumentar la E mitral y también aumenta la E tisular. En este caso, al no aumentar la E tisular, aumenta la E', y esto sí habla de presiones auricular media elevada, congestión. Que esto es lo que vemos en la curva. Esto es comportamiento normal, en reposo y al esfuerzo. Aumenta el índice cardíaco de reposo de esfuerzo, pero sin aumentar las presiones. En cambio, este paciente aumenta el índice cardíaco lo que puede a expensas de un gran aumento de la presión capilar. Y esto es lo mismo visto con una curva. Este es un paciente que es capaz de desarrollar presión negativa en reposo, la mantiene al esfuerzo, y este es un paciente que ya tiene presiones elevadas en reposo y la aumenta más al esfuerzo. Esto es lo mismo, dicho de otra manera. Algo que podemos calcular el índice de reserva funcional diastólico, comparando cuánto aumenta de reposo a baja carga. Tenemos la E tisular de 9 centímetros en reposo, aumenta a 12, aumenta 3 puntos. Estos 3 los multiplicamos por el reposo y nos da 27. Si es más de 13, normal. Cuando es menor de 13, porque no aumenta la E tisular, estamos en problemas, pacientes que tienen presiones en la aurícula elevadas. Estos son trabajos que nos muestran qué valor tiene la función diastólica al esfuerzo en estos pacientes. Marwick, en el 2005, con pocos pacientes, 41 pacientes nada más, este trabajo, no encontró diferencia significativa de eventos entre pacientes con isquemia aislada o aquellos que presentaron un aumento de la E'. Pero fíjense lo que pasa cuando comparamos E' normal con E' aumentada, más de 14. E' normal, función diastólica normal, prácticamente evolución similar entre los que no tienen isquemia o isquemia leve, menos de 3 segmentos, y gran diferencia los que tienen isquemia más severa, tienen mal pronóstico si no se toman las medidas correspondientes, médicas o la medida que se decida tomar. En cambio, en el paciente con la E' aumentada, no había diferencia entre pacientes con isquemia severa o isquemia leve. O sea,
la función diastólica por sí misma te habla de pronóstico. Este es un trabajo de Peteiro, en el 2009, ya con 500 pacientes. Nos dice que están peor los pacientes que desarrollan disfunción diastólica, en ausencia de isquemia, que aquellos que tienen función diastólica normal, pero desarrollan isquemia. Estos son eventos a mediano y largo plazo. Están peor los pacientes con disfunción diastólica que aquellos que desarrollaron isquemia. Obviamente, el paciente que tiene isquemia y disfunción diastólica estará en problemas. Y este es un estudio 10 años después, 2019, de Luong, que lo presentó hace un año atrás en el Congreso Europeo, o mejor dicho, 2 años atrás, en el Congreso Europeo, que lo mismo que dice Peteiro. En celeste, los pacientes con disfunción diastólica, peor que los verdes que tuvieron isquemia, pero no llegaron a desarrollar de la disfunción diastólica. También valoramos el comportamiento del ventrículo derecho al esfuerzo, la presión sistólica pulmonar. Cuando partimos de 30 milímetros de mercurio, ver qué sucede al esfuerzo. Esto es francamente patológico. Llegar a 100 no debemos verlo. Podemos tener duda cuando estamos en 60 milímetros de mercurio. Ahí podemos ver el índice de resistencia, pero bueno, conceptualmente, por encima de 3,5 de velocidad, más de 50, 55 milímetros de mercurio, no debería ser esperable. Las guías, hasta el 2009, 2010, no consideraban la presión sistólica al esfuerzo para tomar decisiones. Obviamente, un solo dato no es suficiente. Debemos sumar diferentes condiciones, aurícula, volúmenes, prima, presión sistólica pulmonar, para poder tener una idea de dónde estamos parados. Y aún así, saber que todas nos pueden dar falsos positivos. Debemos ver obviamente qué pasa con el ventrículo derecho, no debemos olvidarnos del ventrículo derecho, qué pasa con la expulsión del anillo tricuspidio, qué pasa con el strain del ventrículo derecho y la presión sistólica pulmonar. Luego, como consecuencia de todo lo que venimos hablando, las líneas B pulmonares, que debemos buscarlas siempre en todo estudio, en reposo o al esfuerzo. Las líneas B borran las líneas A, que son fisiológicas, parten de la línea pleural, ocupan todo el espacio, debemos aumentar la ganancia distal y debemos sacarle la armónica a nuestros equipos. Algunos ya vienen preseteados, pero cuando trabajamos con equipos que no están ya preseteados, debemos quitarle la armónica, aumentar la ganancia distal, y las líneas B son líneas que van verticalmente y llegan al fondo de nuestro campo de visión. Como vemos acá, ocupan todo el campo que vemos, borran las líneas A, y es un artificio en forma vertical que se origina, como dijimos, en la línea pleural. Hasta 2 son fisiológicas. Más de 2 es congestión leve. Si tiene más de 5, moderada. Más de 10, severa. Y correlacionan con eventos, tanto la veamos en reposo o al esfuerzo. Bueno.
Entonces, ¿cómo definimos disfunción diastólica? Pues si tenemos una E' más de 15, más de 5 líneas B, una relación E sobre A más de 2, una presión sistólica mayor de 50, o un incremento menos 5% del volumen de fin de diástole a los 3 minutos de la prueba de esfuerzo. Le hacemos estrés a todos los pacientes en reposo y al esfuerzo, y si el estrés es normal, el pronóstico es excelente. Esto se acompaña de una función diastólica normal, se acompaña de motilidad normal. Un estudio coherente, este paciente no está isquémico, excelente pronóstico. Ahora, cuando viene ya en reposo con un strain anormal y una E' de 12, nos predice una disfunción diastólica moderada severa al esfuerzo. Y vimos, esto lo publicamos en el Congreso el año pasado con Jorge Lowenstein, que hay una alta correlación con la reserva coronaria. A tal punto que la hipótesis del trabajo es que el strain en reposo y al esfuerzo termina dependiendo del valor de la reserva coronaria. Esto es todavía una hipótesis, pero que bueno, algunos creemos en ello. Esto es lo que hablábamos de la presión negativa del ventrículo izquierdo y de la función sistólica, cómo se relaciona la diástole con la sístole. Y estos pacientes que tienen disfunción diastólica tienen la detorsión, que es lo que ocurre inmediatamente después de la torsión, enlentecida. Cierre de la válvula aórtica, apertura de la válvula mitral, período isovolumétrico diastólico, cómo esto se altera en la disfunción diastólica y cómo depende de la succión y de la capacidad del ventrículo de desarrollar una presión negativa. Esto es una breve palabra sobre lo que es nuestro cuerpo humano, algo bastante perfecto, como todos sabemos, y que no hablamos solo de presiones. Uno se imagina la diástole como entrando la sangre laminarmente, de la aurícula al ventrículo, y no ocurre tan así. La válvula mitral está dispuesta de una forma tal que la sangre apunta hacia el tracto de salida, entra al ventrículo dirigiéndose directamente hacia el tracto de salida, generando vórtices de diferentes velocidades, y esto genera el menor gasto de energía posible, que se altera cuando se alteran la geometría de ese ventrículo. Cuando tenemos un infarto o una disincronía eléctrica, mecánica, cuando se dilata el ventrículo por una sobrecarga de volumen, todo esto se altera, se alteran los vórtices y esto termina repercutiendo en la función diastólica. La onda L del flujograma mitral, que lo relacionamos con las presiones en la aurícula media elevadas, que les mostramos hoy vemos que se relacionan con estos vórtices, que ocurren en la punta del ventrículo izquierdo y en todo el ventrículo, y que inciden en las presiones dentro de las cámaras. Estos vórtices son los que nos dan la línea L y los que nos dan esa onda de las venas pulmonares, que antes las atribuíamos a las presiones nada más y que dependen de estos vórtices. Entonces, para definir cuándo un ecoestrés diastólico es normal, cuando la relación E' en el posesfuerzo menor de 10,
cuando la velocidad de la insulina intracuspida es menor de 8 y cuando la aurícula izquierda es normal. Bueno, espero que no haya aburrido mucho y le agradezco fundamentalmente a Luciano Battioni, que hace poco dio una charla sobre función diastólica y que fue lo mejor que muchos de mi edad hemos escuchado a través de nuestra historia en la ecocardiografía. Y bueno, lo llamé por teléfono para pedirle permiso y robarle unas 10, 12 diapositivas que les mostré hoy y que gentilmente no solo me las brindó, sino que me mandó toda la charla para que la ponga toda. Así que este colega joven de la Trinidad, bueno, con la grandeza que caracteriza a esta gente, fue parte también de esta charla. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Muy interesante. Me hizo acordar a mis años de ayudante de fisiología cardiovascular, que manejábamos solamente 4 conceptos básicos: ley de Starling, curvas de presión, volumen, y cómo todo eso ahora tiene su explicación a través de la ecocardiografía. Y lo importante que es saber fisiología cardiovascular para entender ecocardiografía. Así que muy lindo, muy interesante, muy bien explicado. Muy lindo. Bueno, Y muchas Hugo, quedan muchas. Sí, no, Miguel, decí. No, quedan muchas dudas, porque muchas veces nosotros hacemos un eco en reposo a un pibe de 25 años que está federado en la UAR, y nos encontramos con una prima de 11, 12, con una aurícula grande por el remodelamiento del deporte, y que con la respiración invierte el patrón y de una relajación normal pasa a una relajación prolongada espontáneamente. Y lo vemos todos los días, Rita, lo vemos todos los días. Y con Hugo hace 20 años nos preguntamos qué es esto y realmente no lo sabemos. O sea, porque ese pibe es normal. Entonces tenemos que esperar un latido con una relajación normal para informarlo como normal, porque si le ponemos la corrida, donde tenemos cambios en la EA, y lo ve cualquier cardiólogo que no hace eco, va a decir, pero este me informa normal y acá invierte espontáneamente la relación EA. Es un pseudo normal entonces. Además tiene la aurícula dilatada. Y vos sabés que ese pibe es normal. Y bueno, entonces tenemos que usar mucho la cabeza y el sentido común para no fabricar enfermos, que es lo más peligroso que podemos hacer con las imágenes. Las pelotas que van adentro, las pelotas que van afuera, el mal arquero que la mete adentro, ¿no? O sea, tratar de no inventar patología. Claro, pues sí, bueno, igualmente también los antecedentes y la medición de péptido natriurético también en estos casos puede ayudar bastante, ¿no es cierto? Así es. Bueno, Hugo, te voy a pedir, Miguel, si podés dejar de compartir la pantalla, así podemos ver todos los participantes. ¿Cómo hago Gracias. para dejar de compartir? Apretar el papel donde dice Share Screen, dejar de compartir. Si no, no importa. Perfecto. Bueno, Hugo. ¿Qué tal? Escuchamos. Excelente la charla, la verdad que dejó pocas preguntas sobre lo que hay publicado o lo que se conoce en realidad. Las cosas que puede hacer, preguntar ahora, son cosas que las discutimos ya hace 20 años con Miguel, ¿no? Porque discutimos mucho esto, o sea que no es una pregunta para él, sino para abrir un poco el debate para el resto de la gente. Como sabemos que habitualmente no creemos mucho cuando vemos una alteración de la función diastólica con una sístole totalmente normal, salvo en los casos que tenemos, qué sé yo, una cardiopatía restrictiva por una endocardiofibrosis o una hipertrófica o cualquier
causa aumento de la masa. Cuando tenés un ecoestrés, Miguel, con una función sistólica totalmente normal, o sea, que significa que de un paciente que consulta por disnea, hipertenso, 60 años, que tiene una fracción de eyección en reposo 60-62 y en esfuerzo se va a 75, sin alteraciones segmentarias, sin líneas B, pero de pronto una EE' que era de 9 en basal se va a 15 en reposo. Está visto que, bueno, ese paciente tiene mal pronóstico, pero ¿qué significa? Cardiopatía isquémica, alteración miocárdica, fibrosis, porque la sístole está normal, y uno le cuesta creer que la alteración diastólica esté sin nada de alteración sistólica. Es un debate no para vos, Miguel, porque vos ya lo hablaste con lo de Peteiro y demás, pero a ver qué opina el resto de la gente, ¿no? ¿Cómo puede ser que esté alterado y le vaya mal al paciente, le vaya peor que el que tiene una función diastólica normal? ¿Qué significado puede tener esto, no? Porque tiene poca, cuando hay, sin alteración sistólica, o sea, que mejora la fracción de eyección y la reserva coronaria es normal, pero hay veces que está, como decís vos, alterada la función diastólica, la reserva coronaria es normal, mejora mucho el flujo de la DA, ¿y por qué este paciente le va a peor, no? Es una discusión que creo que no sé si estará resuelta. Sí, la idea es dar pie a que hable también otros, ¿no? Héctor, Daniel Bender, que tienen años de experiencia en ejercicio, Mike, que hace mucho ecoestrés también hace tiempo, no sé si estará Sabrina Sigolini por ahí. En principio, yo lo que quiero decir es algo, ¿no? El paciente que tiene función, ese paciente que pintó recién Hugo, que está ahí en el borderline, 15, y tiene todo lo demás normal, no tiene disnea, no vino por disnea, no lo derivaron por disnea en estudio, no hizo disnea, o sea, la función diastólica, vos le ves la cara al paciente, lo ve cómo respira, es un poco, es mirar al paciente además, ¿no? No solo el eco. Ver si lo hace el esfuerzo naturalmente o le cuesta un Perú, ver si hizo 15 METs o 5 METs. Paciente que tiene todo normal, asintomático, y tiene 14, 15, bueno, estás en el límite, lo informás un poco por intuición y tratás de, yo siempre digo que trato, ante la duda, de ir hacia la normalidad. Ante la duda, ir hacia la normalidad siempre. Ahora, el paciente que tiene disfunción diastólica, el paciente en algún momento te va a referir disnea. O sea, van de la mano. Por eso la charla es cómo encaramos al paciente con disnea. Sí, por eso digo, paciente con disnea, ¿no? O sea, la persona que hace disnea en el esfuerzo con función sistólica totalmente conservada. Bueno, ahí tenemos que estudiar otras cosas, ver qué pasa si no tiene una colagenopatía, si no tiene una patología endocrina, ver otras cosas, ver la circulación microvascular. Ahí creo que tenemos que estudiarlo clínicamente y en un HERT-Team y no pretender algo que yo le digo a los residentes, ¿no? Cuando uno es residente tiene todas las respuestas y está seguro y además sabe todo porque estudia todo y se relaciona con la gente que teóricamente más experiencia tiene en cada tema y hace cursos por todos lados, o sea, siempre cuando hicimos, en la etapa de formación, uno se lleva el mundo por delante porque cree que tiene todas las respuestas. Y después los años te van dando la humildad, ¿no? O sea, te van poniendo en su lugar y es cuando empezás a tener cada vez más dudas. Y además que tenés que pensar la respuesta. Vos le preguntás algo a Grover hoy y no duda, te tira la respuesta porque la tiene a flor de labio, como debe ser. Y por ahí le preguntás a Paola o le preguntás a Analía y tienen que pensarlo. Y cuando estaban en la jefatura no la tenían que pensar. Ni hablar nosotros, que además tenemos el alemán que nos persigue.
pero es integrar la clínica. Yo creo que es como dice Rita, pero bueno, me gustaría la opinión de otra gente que hace también estudio de esfuerzo. Bueno, acá lo tenemos a Héctor Sueiro, que acaba de levantar la mano, así que viene perfecto para responder esta pregunta. No, en realidad, te digo que la pregunta de Hugo y la respuesta de Miguel me gané el día, la semana, digamos, porque nosotros, los que hacemos clínica y un método, tenemos la visión que acaba de escribir Miguel, ¿no? Y la humildad que te dan los años porque te equivocaste muchas veces y si sos un poquito inteligente aprendes de los errores. Pero creo que el término de disfunción diastólica, que alguna vez lo hablé con Hugo, es como sobreusado o usado muy frecuentemente en los informes de eco. Y yo tengo un grupo de pacientes que vos describiste muy bien, Hugo, después dijiste sintomáticos, que son aquellos pacientes de mediana edad, según la OMS, donde todavía estamos, y que llegan asintomáticos, uno le pide un eco Doppler y tiene disfunción diastólica. Ahí esbozó muy bien Miguel los criterios que uno debería utilizar para poner el sello de disfunción diastólica. Y la respuesta de Miguel fue clarísima, ¿no? Si el paciente está asintomático, hace un esfuerzo normal. Creo que si vos dijiste una cosa, me parece que hubo un error dialéctico pequeño, pero te lo pregunto por las dudas. La E' basal contra la E' intraesfuerzo, ¿no es así? Porque dijiste basal y me perdí un poco. Digamos, eso es otra de las cosas. Está silenciado, Hugo, está silenciado. Sí, no, yo decía que un paciente con E' basal normal y que la altera durante el esfuerzo con función sistólica que conserva, porque sabemos que no existe la sístole sola, no existe la sístole ni la diástole sola. Es más, ahora se habla de 3 tiempos. Cuando se altera uno, se altera todo. Ya hubo hace un tiempo un índice que fue gracioso, el otro día contaba una anécdota, que es el índice de Tay, que es un índice que se hacía por ecografía por tiempos, que era de función ventricular, sistodiastólica. Y lo gracioso fue que este Tay aparentemente era el fellow del centro donde se hizo, y lo publicó y quedó a nivel mundial como índice de Tay, y que era el fellow que había hecho el trabajo, pero digamos sobre la idea de otro. Quedó en el mundo como índice de Tay, que en una época era muy, digamos, todo el mundo hablaba del índice de Tay y después cayó un poco el descrédito, pero yo creo que sigue teniendo algún valor el tema, ¿no? Pero lo importante es eso, que no existe sístole sola ni diástole sola, creo que es todo una cosa que está muy entremezclada, entonces cuando se altera una sola, es como que me saca un poco de la realidad, ¿no? Sí, a eso iba, ¿no? Y eso iba a la pregunta y después una segunda pregunta no totalmente relacionada, pero un caso que me tocó hace relativamente poco. Digamos, ¿qué valor darle a una disfunción diastólica aislada en un paciente asintomático y qué valor darle a la alteración de la función diastólica intraesfuerzo en un paciente determinado? Y acá un poco quiero meter yo lo que me pasa, lo que nos pasa a los que hacemos medicina nuclear. Digamos, ¿cuál es el peor escenario para nosotros? Es el paciente, si está Daniel o Alejandro, creo que van a coincidir conmigo, el paciente que hace un infranivel del ST indudable, que tiene una perfusión normal. Y si la querés complicar un poquito, es aquel paciente que le cae un poquito la fracción de eyección en el post-esfuerzo en relación a la fracción del reposo. Acuérdense que es post-esfuerzo y no esfuerzo lo que hacemos nosotros. Y que tiene una perfusión normal. Y ese paciente puede entrar dentro del pequeño subgrupo de lesiones de tronco con coronilla derecha y si no le hacemos cuantificación de flujo, nos podemos equivocar mal. Quería compartir esto con ustedes. ¿Qué valor le dan a la disfunción diastólica aislada, intraesfuerzo, y si la presencia de alteraciones electrocardiográficas les puede hacer cambiar el approach? La segunda pregunta, quizás no relacionada, pero aprovecho para no volver a preguntar, es, paciente altamente entrenado, en este caso era un árbitro federado, o sea, que trabajaba en la Liga Profesional de Árbitros, que hizo una ergometría excelente, con alguna alteración en el electrocardiograma, le hicieron un ecoestrés, que fue normal, con dilatación moderada de la aurícula izquierda, sin hipertrofia, sin nada. Dilatación
moderada de la aurícula izquierda, sin hipertensión, joven, nada. Tenía un poco estas dos consideraciones. Disfunción diastólica aislada en el intraesfuerzo, en un ecoestrés, y dilatación aislada de la aurícula izquierda en un eco. En este caso fue un ecoestrés, pero en un eco. Bueno. Bueno, en principio, disfunción diastólica aislada, asintomático, con cambios en el electro y motilidad normal. Bueno, la disfunción, la alteración del electro, cardiograma al esfuerzo, con motilidad normal, sabemos ya de la descripción de Picano al principio de los fines de los 90, no se debería hacer pensar en algún grado de disfunción microvascular. No de arteria subepicárdica. Si ese paciente además tiene disnea, disfunción diastólica, alteración del electro, y deberíamos estudiarlo con pruebas de espasmo, frío, un poquito más, te dejaría esa duda. Y el otro, si no entendí mal, es el paciente que tiene una aurícula dilatada. Deportista de alto nivel, digamos, un profesional, un árbitro profesional de primera división, sumamente entrenado, joven, con dilatación aislada de la aurícula izquierda. Bueno. Y con un ecoestrés sin alteraciones segmentarias de la motilidad y un electrocardiograma que, una prueba ergométrica que, como fue dudosa, llegó al ecoestrés. Bueno, te digo, si acá estuviera Araceli Boraita, que en Europa es, junto con Pelicia, 3 o 4 referentes europeos de medicina del deporte, le da mucha importancia a la aurícula izquierda el diámetro antero-posterior. El eje largo, lo que medimos antiguamente, el diámetro de la aurícula izquierda antero-posterior. Y no tanto al volumen de la aurícula izquierda o al área de la aurícula izquierda. Supongamos que realmente que es creíble, y yo te digo que tiene volúmenes aumentados. Normal 34, y yo te informo, y es creíble, supongámoslo, 42, 43 centímetros cúbicos metro cuadrado. Una dilatación moderada. Bueno, en ese caso, le mido el diámetro anteroposterior. No te debe aumentar el diámetro posterior en forma moderada. O sea, no puede tener, si es normal hasta 40, tendrá 42, 43, no puede tener más de 44. Si tiene más de 50, el diámetro anteroposterior, ahí Araceli te dice que le preocupa. Porque el deportista te aumenta el volumen, te aumenta el área, mucho a veces. Sobre todo si es natación, si es básquet, si son fondistas. Aeróbicos. El fútbol no tanto, el fútbol es de lo que menos te remodelan. Pero rugby, tenis, o sea, todo lo que tenga alto componente aeróbico, más alto componente anaeróbico, ambos componentes te remodelan el ventrículo, te remodelan las aurículas. Pero le dan mucha importancia al diámetro anteroposterior. El diámetro anteroposterior, más de 50, no es fisiológico. En cambio, podés tener un volumen de 45 y ser fisiológico. ¿Se entiende? Eso no Totalmente, excelente explicación. Excelente. Una amplia experiencia. Excelente. No tenía la menor idea de lo que estás comentando. Me parece que para todos nosotros es un muy buen dato. La verdad que es excelente la explicación que diste. Tuve una discusión ahí con otros colegas
sobre si era fisiológico o no la dilatación de la aurícula izquierda, sobre todo porque hay mucho debate sobre el sobreentrenamiento, la dilatación auricular izquierda y la aparición de fibrilación auricular en la vida adulta, ¿no? No, te digo más, Pero Héctor. bueno, muy buena La explicación. falta de remodelamiento, si vos tenés un deportista muy entrenado, de que no tenés duda que es un deportista de élite, y tiene aurículas normales, y tiene ventrículos normales, planteale si no está entrenando mal. Por ahí, tiene que cambiar algo en el entrenamiento, porque le falta, o sea, tiene que remodelar. Es acá el fútbol, que es el que menos remodela, salvo excepciones como para nuestra generación. Clausen, por ejemplo, Isabel Díaz, que es la referente nuestra en medicina del deporte en la AFA, cardióloga excelente, deportóloga. A Clausen lo tenía en la mano derecha, siempre para poner ejemplo del paciente, del deportista que remodela las 4 cavidades y el consumo de oxígeno al esfuerzo. Era un ejemplo en todo. Pero hoy, por ejemplo, seguro que Nico González de la selección no remodela mucho más las 4 cavidades que un Gago, por ejemplo, que juega con la cabeza, parado en 5 baldosas. O sea, de acuerdo al puesto, pero en el fútbol es más raro que remodele. Cuando estás con un deportista y no tiene dilatación del ventrículo derecho o de las aurículas o del ventrículo, planteate con el entrenador si no tiene que cambiar la carga, aumentar los espacios, los tiempos anaeróbicos, por ahí disminuir los tiempos, pero aumentar la intensidad. Estas son palabras de Araceli Boraita, que ya te digo, está en contacto con los deportistas de élite más importantes de toda Europa. Es normal que dilaten la aurícula, es fisiológico y te habla de que están bien entrenados. Debe llamar la atención lo contrario. Perfecto. Rita, ¿puedo hacer un comentario, Rita? Sí, sí, sí. No, porque es muy interesante, además de felicitarlo a Miguel, que ha dado una extraordinaria charla, pero yo quisiera poner un componente así disruptivo que estamos viendo con Mario Principato, con todo este tema de la investigación. Ustedes saben que estamos haciendo un protocolo que queremos hacerlo con AstraZeneca de difusión diastólica y diabéticos, y ver si podemos distinguir quiénes van a responder a la dapagliflozina y quiénes no. Y en este estudio, lo que estamos viendo, y el otro día estábamos intercambiando con Mario, por lo menos para nosotros, y particularmente para mí fue muy disruptivo y tiene mucho que ver con esto, y creo que estos avances que se están haciendo en todo lo que es genética, epigenética, transcriptómica, etcétera, y metabolómica sobre todo, van a cambiar mucho de los conceptos fisiológicos. Como vos comentabas, Rita, van a cambiar mucho más. Es que está muy consolidado el concepto que la función diastólica cambia lo que por lo menos yo había aprendido en la facultad, o por lo menos lo que uno intuye. La función diastólica es mucho más compleja fisiológicamente que la función sistólica y gasta mucho más energía. Que ese es el punto que me llamó profundamente la atención y que estamos estudiando con Mario. Por eso es la primera que se altera. El corazón gasta más ATP en la relajación que en la contracción. Y tiene que ver cómo funciona, y la clave acá está en el sistema de adelinatociclasa, sobre todo la adelinatociclasa 5, que es la que actúa en el corazón, que es la que tiene que generar del ADP el ATP. Entonces, si uno toma este concepto, tendría que plantearse, y es un poco lo que a veces he charlado con Pedro, pero ahora hasta quiero volver a charlarlo con él, y lo planteo a ustedes que tienen tanta experiencia en deportistas, que el deportista se adapte aumentando la aurícula porque aumentó la presión diastólica, es un mecanismo de compensación, pero no me queda claro si es un mecanismo saludable. Una cosa es la adaptación fisiológica a un sobreesfuerzo,
y otra cosa es que ese sobreesfuerzo sea saludable. Es un poco también lo que siempre hiciste, Pedro, que el deportista profesional no ejerce una tarea saludable. Y me parece que eso es importante saberlo. O por lo menos lo pongo en discusión, digamos, porque me parece muy interesante. La disfunción diastólica marcaría ya un déficit entre la capacidad de generar energía de parte del corazón y su necesidad de adaptarse a las condiciones de volumen minuto que la actividad cotidiana de este deportista o trabajador, etcétera, le exige. Pero lo dejo planteado, porque es un poco la línea que se está discutiendo ahora, por lo menos en todos los investigadores de genómica y sobre todo de metabolómica, porque marcaría, por ejemplo, que no tengo zinc suficiente o magnesio suficiente, o que me están faltando maquinaria generadora de energía para no adaptarme, sino seguir teniendo una función normal. Pero bueno, lo planteo como una línea nueva de comprensión del fenómeno. Justo un tema, una aclaración. Exacto, lo que vos decís es tal cual, gasto de energía, precisamente para el desacople de la actina y la miosina, el alargamiento del sarcómero, en la diástole gasta energía y que depende en gran parte de ese consumo de energía de la capacidad del ventrículo de llegar a una presión negativa, menos 10, menos 12 milímetros de mercurio, que está relacionado con la succión y con la detorsión. Es así. Ahora, en el deportista, la dilatación de la aurícula no es por un aumento de las presiones. No es que aumenta. Hay aumento de volúmenes sin aumento de la presión, porque es una aurícula complaciente. No hay aumento de las presiones. Y si vos le haces un esfuerzo a ese deportista, vas a tener una función debés tener una función diastólica normal. No aumenta el tema de que determinados deportes sean fisiológicos o no, el Ironman, el supermaratón, el triatlón, si la maratón o el maratón después de los 35 kilómetros fisiológico, o está demostrado que altera la función, está demostrado que deportistas de Ironman y triatlón le haces un strain en la altura, lo hizo Seba Wolf en Mendoza con pacientes, con deportistas sanos, y en el momento, en la hora siguiente a terminar la prueba, había alteraciones del strain del ventrículo izquierdo, y bueno, pero ese es otro tema. Pero el remodelado, la dilatación de las aurículas, en el deportista no es un fenómeno que se deba a que aumentan las presiones. La aurícula se adapta sin aumentar las presiones. Gracias por la aclaración, Miguel. Excelente, excelente, excelente. Bueno, si me permiten ahora, tenemos bastantes preguntas en cola. Daniel Bender. Bueno, no les pregunta, sino, bueno, quería un comentario. En el año 86 nosotros con Alejandro Wagner, el loco Wagner, entramos en ergometría, hace ya 35 años, ¿no? A mí también, año 86. Y así que tengo una gran experiencia en este tema, haciendo locamente. Primero felicitarlo también a Miguel, que un tema tan árido lo hizo muy bien, realmente hermoso. Y que las conclusiones que hemos dicho, que se han dicho todos, ¿no? Que tenemos que hacer un todo. Hay veces aislando tanto, tan finito en estos estudios nuevos, tanto en la cámara de Gama como en el. Te quedaste. Yo lo perdí, ¿eh? Se te perdió la voz, Daniel. Se perdió la voz de Daniel. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos, si no vamos a Fernando, que pase el que sigue, y cuando Daniel recupere volveremos a escucharlo. Bueno, sí, Fernando, sí, gracias, Rita. Bueno, en primer lugar, a ver qué bueno, hace. dale, ahora sí. Sigue.
Sigue, dale, sí, se te perdió. Bueno, no, que la gran moraleja de lo que se ha dicho es que, bueno, a veces cuando uno está aislando chiquitito en estas cosas, tanto en el eco, función diastólica, como en la cámara gamma, mete en la bolsa de enfermos que no lo son, ¿no? Por eso la cosa clínica que yo siempre a los chicos jóvenes les comento, ¿no? Que hemos hecho tanto ver la ergometría con la cámara gamma. ¿Cuántas veces hemos hecho diagnóstico con la ergometría y con la clínica con cámara gamma normal? Están acá Héctor, Horacio del Riego, que hemos también los años que estamos haciendo. Todo es una conjunción y hay que unir todo. La clínica es todo. El interrogatorio es todo. Es diferente que, como dijo Huguito, que venga un tipo y le hace una ergometría, o bueno, con disnea, o tiene una disnea desproporcionada. Me acuerdo cuando Mogileski nos decía, edema agudo de pulmón, hipertensivo, tiene enfermedad coronaria. Y tenía tanta razón, y tiene tanta razón. Ahora tenemos un paciente que anda, Peruchela se llama, que es un hipertenso severo, internado en el servicio, que anda caminando hace ya 3, 4 años con 260 de sistólica, 140 de diastólica, y está hablando con vos lo más pancho. Y ese no tiene enfermedad coronaria. Yo creo, y hemos visto gente en edema agudo de pulmón con 200, 110 y algo más tienen asociado, ¿no? O sea, que esta disnea, esta disfunción diastólica con ST o lo que sea, sin disfunción sistólica, algo tiene que haber. O sea, que todo esto hay que hacer una conjunción global, clínica, y esto es muy bueno conocerlo. Igualmente esto que dice Miguel no se hace en la actividad privada, que no lo vamos a ver, todas estas cosas. Nosotros nos cansamos, Héctor lo ve, y también Horacio, cuando veíamos en las perfusiones tanta hipertensión menocapilar. Los talios al principio, que lo mandábamos inmediatamente, eran perfusiones pulmonares. Y una cosa era asociado con un defecto de perfusión, con electro normal, y tipos estaban perfectos. Y no, señor, veíamos hace 30 años, 20 y pico años, era un drama eso. Eran perfusiones pulmonares. Y hoy lo vemos con el Cestamibi, que le hacemos post-esfuerzo inmediato, y vemos perfusiones pulmonares. Me fui yo. ¿Me ven? Sí, yo te veo. Bueno, fui. Así que a todos. Realmente, y más para enseñar increíble en conjunción y volver en las cositas. Esto es conocerlo, verlo, pero hay que hacer un enfoque global de toda la clínica para interpretarlo correctamente. Un beso. Gracias, Daniel. Fernando, ahora sí te escuchamos. Bueno, gracias, Rita. Primero también quería felicitarlo a Miguel por la charla, realmente muy, muy interesante. Y las últimas diapositivas que mostraste de cómo se llenaba el ventrículo en la disfunción diastólica, para corroborar esto que vos muy bien explicaste, nosotros ya hace muchos años atrás, más o menos 20 años atrás, habíamos empezado a hacer contraste, ecocardiografía de contraste con el Levovist, con el SHU 508, que era albúmina con aire adentro. Y veíamos que aquellos pacientes, es decir, perfectamente en los normales, como pegaba en el septum, hacía unos bordes y después se iba hacia el tracto de salida. Pero cómo cambiaba la morfología del flujo en la diástole en aquellos pacientes que tenían una disfunción diastólica severa. Es decir, era diferente la dirección del flujo sanguíneo a través de la mitral en aquellos pacientes con disfunción diastólica. E inclusive esos pacientes, los volúmenes de fase eyectiva, todos los índices de fase eyectiva estaban disminuidos respecto a aquellos que no tenían disfunción diastólica. Es un poco para corroborar y para aseverar que la disfunción diastólica severa contribuye, no sé si exactamente por la dirección del flujo sanguíneo a través de la válvula y cómo entra al ventrículo izquierdo, condiciona disminuciones de los índices de fase eyectiva. Así que bueno, eso quería corroborar, eso que muy bien comentó Miguel. Gracias. Gracias Fernando. Alejandro Tomati, escuchamos. Hola, buen día a todos. Bueno, Miguel, clarísimo, muy buena la charla, muy clara.
Vuelvo a hacer una pregunta para atrás, para la clínica. Por ahí la dijiste y yo no escuché. Como dijiste, el alemán o franco deterioro nos afecta a todos y hay cosas que por ahí uno se le escaparon. Una pregunta clínico-bayesiana. Vos, de lo que dijiste, entendí como que tiene digamos, un ecoestrés con respecto a la función diastólica normal, tiene un alto valor predictivo negativo, lo dijiste, el tipo está sano, está perfecto, está bárbaro. ¿Cuál es el valor predictivo positivo y con respecto a qué eventos? O sea, ¿qué predice esto? ¿Predice muerte? ¿Predice insuficiencia cardíaca? ¿Predice infarto? ¿Predice futura disfunción sistólica? Esa es un poco la pregunta. O sea, ¿qué le digo al paciente? El tipo dice, sí, doctor, me dio mal el estudio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me va a pasar? Esa es la pregunta. Bueno, ¿qué tal, Alejandro? Para los que entraron al final, les pido disculpas por no poner la carita, muchos agradecidos por eso mismo. Pero bueno, no sé por qué la cámara y Zoom no son compatibles, porque anda la cámara, la probé, hasta me vestí, me puse la ropa de San Lorenzo, mejor que tengo, me puse en la biblioteca para que vean que no solamente Huguito y Justo tienen una biblioteca, pero no, se ve que lo voy a tener que compatibilizar con el Zoom, la cámara. Bueno, sobre tu pregunta, según nos cuenta Peteiro, Luong y Marwick, cuando hablan de eventos, o MEIS, se refieren a muerte súbita, eléctrica, muerte cardíaca por la enfermedad de base, muerte no cardíaca, eventos cardiovasculares, ACV, trombosis arterial periférica, y enfermedad de cualquier causa. Esos son los eventos que marca Luong explícitamente, ¿no? Los marcan en el trabajo. El Luong en el 2019 presenta 15.000 pacientes. Y no quise redundar sobre la charla que di el año pasado, que se ve lo mismo con respecto a la reserva coronaria, normal o no, y la reserva contráctil por elastancia. ¿Se acuerdan los informes de Mike o míos de ejercicio, cuando informamos elastancia, comparamos tensión arterial sistólica dividido volumen de fin de sístole al esfuerzo versus el reposo. O sea, el cociente de la tensión arterial sistólica dividido volumen de fin de sístole te da un número. Cuando ese número lo restás esfuerzo menos reposo, te da más de 2, tenés una reserva contráctil normal. Bueno, tanto la reserva contráctil como la reserva coronaria, como la función diastólica, te predicen eventos, y tener un resultado anormal de cualquiera de esos 3 parámetros es peor que tener isquemia. Y los eventos son los que te nombraba, Alejandro. Muerte cardíaca por la enfermedad de base o eléctrica, muerte súbita, y eventos cardiovasculares a mediano y largo plazo. No, obviamente, como consecuencia, o sea, no lo del ecoestrés, que si es isquémico y no tomas una conducta médica, se te va a infartar. O sea, eventos a mediano y largo plazo, no atribuibles al estado del paciente hoy, sino a una condición. La función diastólica, esto es algo que yo comentaba cuando en la discusión en el Congreso de Imágenes, cuando di esta charla de ecoestrés al esfuerzo, de ecoestrés y función diastólica. Ya cuando nosotros éramos chicos, veíamos que en la estenosis aórtica severa andaba peor el que tenía disnea que el que tenía Angor. ¿Te acordás? O sea, esto lo veíamos cuando nosotros éramos chiquitos. O sea, porque la disfunción diastólica te está hablando de algo más que el Angor. El Angor te habla de algo que es
coyuntural y que tiene una enfermedad coronaria que la tenés que tratar, con pastilla o con lo que sea, pero la tenés que tratar. En cambio, la disnea, la disfunción diastólica, te está hablando de que hay algo más que solo la diástole. Como ya dijimos de diversas formas, están los parámetros sistólicos, está el miocardio, está el músculo deteriorado ya, o tiene algún grado de deterioro. Por eso no se altera la función diastólica de cualquiera, sino tenés que tener alguna condición patológica dura para poder verlo. Y por eso el valor pronóstico que le asignan estos estudios. No sé si contesta, Alejandro, la pregunta. Sí, perfecto, perfecto, gracias, maestro. Yo quiero Gracias. hacer una pregunta. Yo les quiero hacer una pregunta. A todos los pacientes, o sea, ¿a qué pacientes con disnea, con un ecocardiograma basal, con normal, a todos, a ese paciente hay que pedirle un ecoestrés para evaluar lo que vos dijiste, un ecoestrés diastólico, digamos? ¿A qué paciente le tenemos que pedir ecoestrés? A todos. Si el paciente tiene un eco basal normal y no sospechamos enfermedad coronaria, no tiene factores de riesgo, ¿le tenemos que pedir un ecoestrés también? Yo creo que sí, Rita, porque primero, el otro día estábamos haciendo un ecoestrés a un paciente en el hospital, y era una señora que había tenido COVID hace 8 o 9 meses, había recibido hace 2 años quimio, y hace un año atrás yo le había hecho un eco y me había encontrado con un derrame, haciéndole el eco me encuentro como hallazgo con un derrame pericárdico importante, un derrame pleural, perdón, derrame pleural izquierdo importante. La señora sigue consultando por disnea, neumonología la estudió y tiene estudios que no son significativos y le dice ve al cardiólogo. Entonces le estaba haciendo Mike un ecoestrés ejercicio hace una semana. Si está mal por ahí se debe acordar. Y la señora hizo disfunción diastólica borderline al esfuerzo, hizo muy poco esfuerzo, una señora con sobrepeso, no tiene cuádriceps, como muchas señoras amas de casa que no van al gimnasio. Entonces se cansa enseguida, aflojó a los 300 kilogramos, 450 a un minuto, y llegó al 90% con disnea y una E' de 15, justo ahí en el palo. Con una presión pulmonar normal. Y 2 líneas B. 2 líneas B. Entonces, primero, uno ve una línea B, 2 líneas B, y ya te digo, cuanto más chico sos, más obligado te sentís a ponerle un rótulo y a dar una respuesta. Entonces nos pusimos a analizarlo, pues, desde la duda. Yo me entré a plantear, 2 líneas B, es fisiológico, puede tener cualquier... 2 líneas B, decimos siempre que puede ser fisiológico. 15 estás en el límite. Es una señora que está con sobrepeso y además tiene un derrame pleural, que nadie le dio trascendencia en un año. Sigue el derrame pleural ahí. Yo, antes de definirlo como disfunción diastólica, este estudio, yo creo que tiene algo, no sé si pulmonar o tiene una enfermedad del conectivo que hay que estudiarla. No sé si es para neumonología o para reumatología o para clínica, pero creo que a veces no tenemos toda la respuesta tampoco, de un laboratorio menos. Y ahí está el HER-Team y las interconsultas con otras especialidades clínicas. En ese caso, yo no puedo decir que esa señora tenga una disfunción diastólica.
Y si a todos los pacientes con disnea deberíamos pedirle, y es una discusión, es una pregunta excelente, Rita. No sé, la verdad que no sé si hay que pedírselo a todos. Es algo que Miguel Ángel García Fernández se plantea. Por eso que la pregunta es brillante, Rita. Miguel Ángel García Fernández se plantea, bueno, con esto que me tiras, le dice a Peteiro, que son amigos y casi de la misma edad, le tengo que hacer ecoestrella a todo el mundo. Es un incordio. O sea, como que Miguel Ángel Fernández está más cerca del no que del sí. ¿A quiénes? Y bueno, creo que no tengo yo la respuesta, Rita. Que el estudio me da mucha información, no tengo duda. Pero si le tengo que pedir a todos, no sé. Primero creo que hay que integrar la clínica y un buen examen clínico. Descartar, pensar como clínico, no solo como cardiólogo. Y después sí, en algunos casos me va a dar excelentes herramientas, pero no sé si a todos. No sé, Hugo, ¿qué piensa? No, lo que quería decir como colorario de esto es que cuando hay isquemia, que se ve isquemia, o sea, con disnea o no Angor, y aparece isquemia, cae la fracción de eyección en esfuerzo o alteraciones segmentarias, es más fácil. Vas a un cateterismo, cardiopatía isquémica. El problema es cuando no aparece esto. Ahí se abre la compuerta y uno se llena más de preguntas que de respuestas. Sabés que algo tiene, que no es bueno, que puede ir mal, pero no sabés qué es lo que tiene. O sea, porque es muy inespecífico. Es muy sensible, digamos, alteraciones diastólicas en el estrés. Es una cosa muy sensible con respecto a la sobrevida, mortalidad y todo lo que dijo Miguel, los MEIS, pero es muy poco específico porque se abre un espectro enorme de cualquier cardiopatía, de valvulopatías, hipertrofias, hipertensión pulmonar, patologías generales que lo pueden producir. Entonces, cuando te da alteración diastólica sin isquemia, ahí se abren las preguntas y los interrogantes más que las respuestas. Sí, por eso apuntaba un poquito a eso mi pregunta, pero bueno, muchísimas gracias Miguel y Hugo también por la respuesta. Bueno, ya estamos en el horario de protección al menor, así que creo que es momento de empezar a cerrar la clase de hoy que estuvo brillante. Justo, te dejo la palabra. Está silenciado, Justo. No, quería agradecerle a Miguel por la generosidad que siempre tiene en el trabajo, en investigación en el servicio, y hoy la verdad que fue una brillante exposición, así que nuevamente se pone la excelencia de este curso, que estoy tan orgulloso que estamos disfrutando tanto, así que felicitaciones Miguel, y bueno, saludos a todos, nos vemos en la semana, así que seguimos adelante, un gran abrazo. Abrazo a todos, gracias a ustedes. Abrazo a todos. Gracias por Excelente, muy bueno, Miguel. Un abrazo. Excelente. Adiós a todos. Hasta luego, chao, chao.